Y entre lo que él empieza a curiosear, escucha a un paladín, Goliat, que pasa retando al pueblo de Israel y dice: saquen uno de ustedes, que sea hombre, que se enfrente a mí. Y si yo gano, ustedes serán mis siervos, pero si él gana, yo seré tu siervo. Y él escucha eso y se ofrece a pelear con el Goliat, con el gigante. Entonces David lo llama al rey Saúl y se sientan a conversar esto que dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y aquí es donde quiero que abra su espíritu, habla su alma, con la convicción que habla un joven de 16 años, que conoce al Dios que sirve, que conoce al Dios que ama, que conoce al Dios que va por delante de él. Y le dice David a Saúl, a Saúl, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Tomen asiento, amados. Hoy quiero hablarles de un tema que tal vez nosotros no hablamos porque es algo muy personal, muy de nosotros. Y es de dejar de huir. ¿Dejar de huir de qué? Dejar de huir de muchas cosas que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha prometido, pero por miedo no las hemos ejecutado. Por temor nos hemos petrificado y no hemos enfrentado ese miedo. El gran problema es que a veces nos hieren, a veces alguien nos lastima el corazón y nos reprimimos y no enfrentamos esa situación, huimos del miedo. Dios abre una puerta y no tomamos el valor de avanzar y entrar por esa puerta. Dios te la prometió, Dios te dijo que te iba a abrir. Y por miedo no afrontas ese miedo y no entras por la puerta que Dios ya te abrió. Me llama la atención mucho lo que dijo Jason la semana pasada sobre que usted y yo somos soldados. Y se nos olvida que usted y yo tenemos una guerra. Si Dios nos comparó y nos dijo: pónganse la armadura de Dios, ¿por qué Dios nos dice que nos pongan la armadura de Dios? Un casco es el yelmo, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, los pies, los zapatos para el apresto del Evangelio y orando constantemente. Esa es la armadura de Dios, que Dios nos compara con un guerrero, con un hombre de guerra, con una mujer de guerra. A mí me encanta ver las películas de guerra. ¿Sabe por qué? No por lo que la gente que matan, sino por las estrategias de cómo un ejército se defiende, de cómo un ejército ataca. ¿Sabe? La armadura de Dios, todo es para que usted
ataque, no hay nada por detrás, porque Dios nunca piensa en usted, en una mujer o en un hombre que vaya a retroceder. Él siempre piensa en usted, en un guerrero, en un hombre o una mujer que avanza, que va hacia adelante, que a pesar de los miedos siempre va hacia adelante. Por eso la armadura no tiene protección por detrás. Protege la coraza, los órganos más importantes, el yelmo, el cerebro, todos aquellos mensajes de Satanás que vienen hacia tu vida, que quieren hacerte cautivo, preso de pensamientos, de gente que te maltrata, de gente que te habla y te dice cosas negativas. Cancele eso en el nombre de Jesús. No estés huyendo. ¿Sabe cuál es el problema de huir? Que estás perdiendo lo mejor de Dios para tu vida. No dice la escritura que Satanás anda como león rugiente, no te puede tocar, pero sí le gusta maullar y gruñir para ver cómo usted y yo reaccionamos, si nos vamos hacia atrás o si vamos hacia adelante. Anda como león rugiente para impresionarte, para ver si con aquel pensamiento, con aquello que te dice alguien, vuelves a retroceder. No, tú debes ir hacia adelante. Volviendo a la historia de David y Goliat, me llama la atención que David no se echa para atrás en ningún momento. Todo lo contrario, cuando llega el momento de la batalla, él sale corriendo, recoge 5 piedras, se va hacia el frente para pelear con él. No le huye, todo lo contrario, se va corriendo hacia él. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Tener confianza, esa audacia. Ve, hermano, usted escuchó cuando le dije que prestara atención la confianza que tenía Dios en el Señor, David en el Señor. Un muchacho de 16 años. Hermano, le voy a explicar un poquito lo que estaba pasando ahí. Estaba el ejército de los filisteos de este lado de la montaña y estaba el pueblo de Israel de este lado de la montaña, y en medio estaba el valle. Y ese hombre, ese paladín Goliat, por 40 días se paraba en la mañana a retarlos, se paraba en la noche a retarlos. ¿Y qué cree que pasó con el ejército? Ninguno se atrevió a decir voy a pelear con él. Ninguno tenía la certeza, la seguridad, la audacia que tenía David. A pesar de que ellos eran hombres de experiencia de guerra, a pesar de que eran guerreros desde su juventud, pero este muchacho con 16 años quizá tenía una certeza y una convicción, hermano, que nadie la tenía en ese lugar. Esa es la cosa, hermano. ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es lo que está impidiendo que Dios manifieste su poder, su favor, a favor tuyo, su bendición a tu favor? ¿Qué es lo que está impidiendo que Dios haga la obra, que Dios manifieste lo que quiere darte en tu vida, lo mejor de Él para ti? ¿Cuál es el gigante que está impidiendo eso? No hay nada. Si usted ve, no hay nada que pueda impedir que Dios pueda manifestarse a través de tu vida. El único que puede impedir eso es usted y soy yo. Pero Dios está listo. Dios está dispuesto. Él se agrada de ver que una hija suya, que un hijo suyo va prosperando, va creciendo, va derribando muros, va derribando el enemigo. No se suprima, enfrente esos miedos. ¿Qué es lo que está obstaculizándole? ¿Qué es lo que está impidiendo? Una mala relación quizás, un vicio, un mal hábito,
una enfermedad, levántese en el nombre de Jesús. Vea, le voy a dar otro ejemplo de un hombre de Dios, de fe, pero en el momento que se le apareció el ángel, no era así. Y lo que le quiero decir es que siempre hay un principio donde uno es temeroso, pero eso a Dios no le importa. Lo que importa es que usted avance o yo avance, que usted y yo demos el primer paso y Él va a dar el otro. Un día Gedeón, le voy a explicar la historia también, el pueblo de Israel estaba siendo sometido por el pueblo de Madián. Hermano, y el pueblo, Gedeón y todos sembraban todo el fruto para comer. ¿Y sabe qué hacían los madianitas? Se venían con todos sus carruajes, venían y deshacían todo el fruto del trabajo que habían hecho, toda la cosecha, y no los dejaban sin ovejas, no les dejaban nada, comida, no les dejaban nada. Y esto lo hacían todo el tiempo. Y quizás usted ahorita esté pasando por algo así. Y se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: ven con toda esta tu fuerza y vamos a liberar a Israel. Y como todos nosotros siempre ponemos excusa: ay no, Señor, ¿qué va a estar haciendo el Señor algo? No ve cómo nos han maltratado, cómo esta gente nos gobierna, nos destruye todo. ¿Dónde están aquellas maravillas que contaban nuestros padres que hizo el Señor en Egipto? Muchos de nosotros a veces hacemos eso. Nos cancelamos. Decimos: no, yo no tengo la gracia de Dios. Dios no me va a usar a mí. Es que yo soy insignificante. El mismo Gedeón dijo: no, hombre, si yo soy de las familias más pobres de Israel, ¿qué me va a estar usando Dios a mí? Hoy Dios te dice: por más significante que creas que seas, que tú creas que seas, para Dios no es así. Si alguien te ha querido decir que eres insignificante, para Dios no es así. Y Gedeón, como muchos de nosotros también un poco incrédulo, le dice: bueno, si realmente me vas a usar para liberar al pueblo de Israel, ¿te puedo pedir una señal? ¿Cuántos han pedido una señal al Señor a veces? Para ir como más seguro, para ver si es cierto. Entonces le dice: bueno, voy a poner este mechón de lana en la tierra. Si mañana ese mechón de lana amanece mojado y la tierra seca, creeré que tú me vas a enviar. Efectivamente así lo hizo y así pasó. Recogió el mechón, lo exprimió así como una esponja y salió aquel montón de agua y la tierra estaba seca. Y como muchos de nosotros que somos un poquillo incrédulos a veces, le vuelve a decir: Señor, perdóneme, no se enoje, no se enoje. Así es que entienda algo: Dios te comprende, Dios me comprende, porque no vamos a ser los primeros en pedirle una prueba a Él. No se sienta mal por eso. Y le dice: bueno, voy a poner este mechón de lana en el piso, pero ahora va a ser al revés. Que amanezca seca la tierra, pero el mechón, seca al revés. Que amanezca el mechón seco y la tierra mojada. Y efectivamente al día siguiente estaba toda la tierra mojada y el mechón estaba seco. Lo que hoy el Señor te quiere decir es: ve adelante. Tienes un proyecto, tienes algo que quieres hacer en tu casa, quieres vencer a algo, vaya, Dios te va a respaldar. Quiere pedirle pruebas, pues Él es tan lindo que hasta eso te va a dar. Unas pruebas para que confirmes que eso que estás planeando, que eso que quieres hacer, te lo va a respaldar. Porque Dios es feliz. Vea, yo hoy estoy feliz porque mi hijo está aquí.
Entonces Dios se goza cuando un hijo suyo o una hija suya como usted es bendecida, es prosperada, es llevada de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque eso es lo que a Él le agrada. Así que no se cancele, créale a Él, créale a Dios, a pesar de sí mismo, sí, a pesar de usted, créale a Dios. Hermano, ¿qué posibilidades tenía David de vencer ese gigante? Dígame. Ninguna. Los mismos hermanos cuando lo ven llegar, ah, sí, yo conozco tu corazón, le dice el hermano mayor. Venís a husmear, ¿verdad? Venís a chepear. Pero vea lo que son las cosas. Dios tenía algo especial para ese muchacho. Pero vea lo que son las cosas, que no solo para el muchacho, sino para el ejército de Dios, para los escuadrones del Dios de Israel, que ninguno se atrevió a bajar a pelear con él. ¿Se da cuenta lo que Dios puede hacer a través de su vida? De alguien que nadie conoce. ¿Quién era David? Nadie conocía, nadie tenía su nombre. Fue conocido después de que derrotó al gigante. Así que por más insignificante que usted se crea, por más insignificante que alguien crea que es usted en las manos de Dios son equipo y son mayoría. El problema a veces es que hay muchas cosas en la vida nuestra que no nos permiten crecer, y le voy a hablar de una. Cuando usted tiene odio en el corazón, cuando usted no perdona en el corazón. Usted me ve aquí, pero ¿cómo sabe usted que yo no tengo esa cochinada ahí adentro? Esa falta de perdón, esa amargura, porque me hicieron daño, porque me ofendieron y yo no tuve la culpa. Porque esa es la excusa, es que yo no fui, a mí no me hicieron daño. Vea, hermano, le voy a contar la historia de una madre. Y usted me puede justificar que ella tiene razón. Ella tenía un muchacho de 21 años. No andaba en buenos pasos, pero ella sí andaba en la casa, como muchos de ustedes, en la casa de Dios. Y en una de esas, el muchacho andaba en un bar, una balacera, y mataron al muchacho. Ella se amargó el corazón después de eso. 3 días después encontraron a la persona que lo había matado, y era un joven de 16 años quien lo había ajusticiado. Entonces, ¿cuál era el gigante de ella? La falta de perdón. El problema, hermano, es que si usted no perdona, Dios no puede actuar en usted. Si usted no perdona, Dios no puede cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Aunque yo lo vea aquí sonriendo, aunque usted me vea aquí sonriendo, pero si no hay perdón en su corazón, ¿sabe qué está haciendo? Atrasando lo que Dios tiene para usted, para su vida, para su familia, para su trabajo. Y cuando Dios te muestra la verdad, como le dije al principio, Dios no te obliga a que la veas y a que la creas. Usted está aquí, Dios te habla hoy, pero está en usted si cree la palabra de Dios o no la cree. Por eso es el libre albedrío. Dios no te obliga, nunca te ha obligado. A mí nunca me ha obligado a nada. Yo vine a los 27 años al Señor voluntariamente. Después de años de estar escuchando, de sentirme mal por andar en pecado, por andar en todas las cosas que anduve, pero nunca me obligó a nada. Y un día, extrañamente, hay una campaña en el Estadio Nacional con Luis Palau, y esa semana
era ese bombardeo, campaña, campaña, campaña. Yo, vamos, vamos, le decía a alguien, todo el mundo se quitaba. Vamos, es que yo no quiero ir solo. Nadie quería ir. En ese tiempo yo trabajaba en San José Centro y la campaña era en el Estadio Nacional. Y claro, cuando voy a coger bus, no había campo. Era, pero montones de gente que iba para allá. Y no había manera de llegar. Y pude haber desistido y no le niego la verdad. Quise desistir. Y entonces me pone el Espíritu Santo, hoy sé eso, en aquel momento no. Váyase a pie. Bueno, y me voy a pie, llego al estadio, empieza a ministrar, y empieza a tocar y empieza a predicar al hermano Palau. Cuando me di cuenta estaba ahí en la pista, de rodillas, llorando. ¿Quién fue? ¿Sí me entiende, hermano, cuando le digo que Dios no te obliga a nada? Si usted lo quiere rechazar, le duele a Él, claro que sí, porque usted es una hija, usted es un hijo. Y si hay algo que a un padre y a una madre le duele es cuando un hijo se va, cuando un hijo deja la casa, cuando un hijo anda en malos caminos. Si usted y yo, siendo terrenales, los dolemos, vea, puede ser la oveja más negra de los hijos, que nosotros más bien casi que lo amamos porque no sabe cómo llevar la vida, no sabe a dónde va, siempre anda de tumbo en tumbo, pegando en todo lado. Así que, hermano, continuando con la hermanita, con la madre, estando en la iglesia todavía, año tras año ella seguía con ese corazón lleno de amargura y de odio, y se decía y se alimentaba, no se lo merece, él mató a mi hijo, merece lo que tiene en esa cárcel, estar metido en esa cárcel. Y se alimentaba año tras año de aquel odio, de aquel rencor, y se decía, no, es que no, ¿por qué? Haciendo que Dios no pudiera trabajar en su vida. Pero un día, cansada de eso, le pone el Espíritu Santo, llama a la prisión y pide que te dejen hablar con ese muchacho. Cansada ya, desgastada de ese odio y de ese rencor, porque eso no te deja vivir, no te deja avanzar, no te deja ser creativo con las cosas tuyas. Y entonces llegan, el muchacho a regañadientes dijo que sí, porque él sabía que seguro llegaba a desahogarse con él y decirle 4, ¿verdad? Pero dichosamente se sientan a conversar 2 horas, terminan y todo sale bien, se para ella, ya se va y se vuelve el muchacho y le dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y ella le dio el abrazo y cuenta ella que en ese momento que ella le dio el abrazo a ese muchacho, sintió que toda una ira, todo un rencor, todo un odio que ella tenía se fue y empezó a tener la paz en su corazón que por años no había tenido. Entonces, amado, ¿quién le estorba a Dios para crecer? A veces, ayer me llegó un mensaje de las cosas que hace Satanás para impedir que usted y yo crezcamos. Y ciertamente ese es su trabajo, hacer que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos culpables, empieza a señalar nuestras cosas negativas. Pero hermano, usted sabe que a veces le echamos la culpa a Satanás de cosas que él es inocente. Porque al final, ¿quién decide fumar marihuana? El diablo. ¿Quién decide
robar? El diablo. Él lo puede incitar, me puede señalar el camino, pero al final la decisión es suya y mía. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Usted tiene el control, no Satanás. Pobrecillo, porque le echan los clavos de muchas cosas que no. Pero al final, hermano, seamos conscientes, sinceros en nuestro corazón, que eso ama a Dios, que uno sea un hombre o una mujer sincera. La responsabilidad es suya y mía, si cedo al pecado o no. A veces, a mí me decían cuando mis hijos estaban en la escuela, que la responsabilidad de su formación no era de los maestros. Ciertamente ellos ayudaban, pero no eran los maestros. Era mi responsabilidad como padre y de mi ex esposa como madre, de la buena educación de mis hijos. No eran los maestros, como muchos pretenden echarle el clavo a ellos. Y un día entendí que muchos hermanos de la fe se van de la iglesia y dicen, no, es que ya no me llena ese lugar. Ya el pasto que me dan está como seco, como amarillento. No me nutre. Empiezan con esas excusas. Pero perdón, un día Dios me dice, no, es que la responsabilidad no es del pastor, es de la oveja. De nutrirse, de comer, de dar fruto, de dar lana. Es responsabilidad suya y mía dar fruto. Es responsabilidad suya y mía la buena formación. ¿A quién le dio la arma de Dios, la armadura de Dios? ¿A quién se la dio? Al pastor, nada más. ¿Quién la tiene? Usted la tiene. Pero ¿de qué sirve si no la usamos? ¿De qué sirve el yelmo de la salvación si cuando viene un dardo del enemigo usted no se para firme y dice no en el nombre de Jesús? La armadura de Dios es para defenderse. ¿Cómo va a ir usted a pelear una guerra y no usar la espada? Por favor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo voy yo como soldado a pelear si no estoy doblando rodillas, orando constantemente, como dice Efesios? Perdón, hermano, y aquí quiero ser enfático. Es usted quien se nutre. Es usted quien realmente quiere saber si es salvo o no, quiere esa salvación con tanto amor. Vea, hermano, si usted no toca la Biblia ni una vez a la semana, no ora, si no viene a la iglesia, bueno, pero nutras en la casa. No dice el Señor, cerrada la puerta en lo secreto. ¿Dónde te está pidiendo Él la cita? ¿Con la congregación? No. Dieguito, ahí en el cuarto, usted solito con su Dios, y eso va para usted y va para mí. Ese es el crecimiento, estar a solas con Dios. Yo no sé si a usted le pasa, Dieguito, pero a veces un hijo no me llama y no me habla y yo estoy ahí. ¿Qué pasa? Que no me llama, no me dice nada. Y Dios me decía, así me pasa a mí con usted. Porque hay días tal vez que no lo busco con la frecuencia. O a veces pasa que estoy ahí, pero estoy todo indiferente. ¿Indiferente cómo? Estoy de rodillas, pero tengo una siesta de oración. O mi mente, estoy de rodillas y mi mente volando en los huevos del gallo. Dice que estoy hablando con el Señor, hermano. ¿No le ha pasado? Y usted, qué raro, yo me puse a orar y estoy en otras. Nadie lo ve porque solo Dios conoce su mente y su espíritu y su alma.
Pero si usted es consciente, si no, yo no oré hoy, yo que aquí vine como a entretener mi mente. O empecé a babear ahí en la cama porque me dormí. Sí me explico, hermano, de que Dios necesita que nosotros nos acerquemos. Muchas cosas no las podemos hacer por nuestras propias fuerzas, hermano, eso es claro. Pero cuando usted depende de Dios, Él va a hacer que usted haga cosas que usted no podía hacer. Cosas que usted no podía. Corra hacia el gigante. Ahora hablaba la hermana de la tierra prometida. Le voy a explicar algo para ir terminando. 11 días se necesitaba el pueblo de Israel para ver, comer leche y miel de la tierra prometida. 11 días, hermanos, solamente. ¿Cómo es posible que se hayan llevado 40 años para llegar a la tierra prometida? Y no solo 40 años, ¿en dónde estuvieron esos 40 años? En el desierto, amado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces Dios tiene una bendición para usted ahí a los 11 días, pero se está llevando 40 años en llegar ahí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué duraron eso? Por la desobediencia, por la incredulidad. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué es el gigante o qué es lo que está estorbando para que Dios me lleve a la tierra prometida donde fluye leche y miel? Y le voy a decir algo. Cuando Dios le habla a estos hombres, a Moisés, le dice, vaya a explorar la tierra prometida. Y se acuerda que mandó Moisés 12 espías para ver cómo era la tierra que había ahí. ¿Se acuerda cuál fue el reporte? Si no le recuerdo. El reporte fue que de 12 de ellos, 10 venían aterrados, llenos de miedo, porque ahí habían gigantes. Y nosotros parecíamos como langostas. Ay, sí, pero ciertamente ahí fluye leche y miel, pero nosotros no vamos. ¿Sí me explico lo que hace el miedo? ¿Quién le dijo a Moisés que fuera a explorar la tierra prometida? Dios. ¿Quién le dijo a Moisés que ahí estaba la tierra prometida? Dios. Ese es el problema con nosotros, que nos habla Dios, pero puede lo que dice la mayoría. De las 12 tribus, la mayoría, 10 dijeron no, es que nos da miedo, son muy grandes. Entonces, un hijo de Dios y una hija de Dios tiene que ser osado, valiente, audaz. A pesar de lo que digan los demás, a pesar de lo que diga la mayoría, va a obedecer a Dios porque Dios se lo dijo. ¿Cuál fue el problema? Que todos esos incrédulos, todos esos desobedientes, Dios tuvo que decirles, bueno, hasta que toda esta camada de hombres incrédulos no se mueran, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? 40 años después, los hijos de esos hombres exploraron esa tierra. ¿Y usted cree que se habían ido los gigantes? No se habían ido. ¿Usted cree que se habían ido los impedimentos, los obstáculos que tenían para conquistar esa tierra? No se habían ido. Todo seguía igual. ¿Qué quiero decirle, hermano? A veces nosotros evitamos confrontar aquellos miedos, aquellas cosas para no pelear, pero el hecho de que yo lo ignore no significa que se va a ir. No se va a ir, porque ellos, los hijos,
Volvieron a ver lo que sus padres habían visto. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de ellos? No nos interesa, vamos a ir con todo. Y fueron y conquistaron, y fueron, comieron leche y miel de la tierra prometida que Dios les había prometido, y ellos sí obedecieron. Esa es la cosa, hermano. Obedecer. Ay, es que no siento ganas de venir a la iglesia, qué aburrido. Ah, está bien que es en la casa. No, venga sin ganas. Venga sin ganas. Igual Dios te va a bendecir. Y mejor todavía, porque a pesar de que vienes sin ganas, estás aquí. Y Dios ve eso. Así que, amado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a confrontar o lo vamos a posponer? ¿Vamos a aferrarnos a ese miedo? ¿O como David vamos a enfrentar a ese gigante? ¿Qué va a decidir? Aquí es un tema entre usted y Dios. No es un tema entre usted, yo y Dios, no, usted y Dios. Usted conoce el gigante que le está estorbando para lo mejor de Dios para su vida. No es Dios el que está impidiendo esto. Allá afuera la vida es muy dura, el mundo es duro, hermano. El cristianismo a veces se pone duro, pero usted tiene a alguien que es mayor que Satanás y sus demonios, que es mayor que aquel gerente, jefe que te quiere mancillar. Tú eres mayor, tú eres mayoría porque Dios está contigo. No permita que el orgullo, que una mala actitud, sea honesto, hable con Dios. Ya, lo mejor que puede hacer usted con Dios es hablar y decir: Señor, este soy. Estoy un desgraciado hoy, de desgracia en desgracia, en vez de ir de triunfo en triunfo. Sea sincero con Dios. Eso lo valora tanto Dios, no que andar fingiendo el super espíritu. ¡Aleluya! Ese muchacho no lo baja nadie de la nube. Dios ama a la mujer sincera y al hombre sincero. Y hermano, vea, es que la Biblia es tan rica porque la mayoría de las bendiciones que Dios envía es en medio del desierto, es en medio de la angustia, es en medio de la dificultad. Lea la escritura, hermano, vea usted cómo Dios usa a muchos hombres. Hay un salmo que dice: Señor, guárdame de mentirme a mí mismo. Salmo 119, hermano. Guárdame de mentirme a mí mismo. O sea, hermano, no se engañe. Es que, hermano, lo mejor que puede hacer uno es excusarse a uno mismo. Pero ahí está, el Señor ya sabe que uno es medio manipulador. Entonces sea sincero con Él, hermano. Jacob, ¿quién era Jacob? Un engañador. Le robó la primogenitura al hermano con un guisado, hermano. El otro muerto de hambre olía: ay, deme eso. ¿Y de qué me sirve la primogenitura? Deme ese plato. Y se la entregó. Pero aún Jacob, siendo un engañador, porque después cuando ya el papá iba a darle la bendición, ya viejito que no podía ver, engañó al papá también. El tipo era un timador profesional. Pero lo que le quiero decir es que aún Jacob, ese mismo Jacob que usted ve peleando con el ángel y diciéndole: no te dejaré hasta que no me bendigas. El timador. Sí me explico, hermano. No importa lo que usted haya hecho. No importa el pecado más grande excepto rechazar al Espíritu Santo. Pero si usted como Jacob pelea por su bendición,
el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa? Engañador. Entonces ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y le cambió toda su vida. No importa lo que él haya sido, pero había bendición para Jacob, a pesar de que fue un timador. Así que, amado, termino con esto. No hay excusa para que Dios no te bendiga. No hay. El único que evita que sea bendecido es su responsabilidad y la mía. El mismo Dios que yo me siento en mi cuarto doblando rodillas a hablar, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, el omnisciente que todo lo sabe, ese mismo Dios que está ahí con usted en su cuarto es el mismo que está conmigo. El Dios del universo, el Dios que ha hecho todo cuanto usted ve, todo cuanto usted no ve, ese mismo Dios es el suyo. Cerramos nuestros ojitos, por favor.